¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Hoy nuevamente otra cápsula más de su programa, de nuestro programa Fiscal a Fondo. Vamos a seguir analizando lo que corresponde a la Declaración Anual de las Personas Físicas y vamos a ver un capítulo que aparentemente es sencillo, pero yo considero que no lo es tanto, que es el de capítulo 3 del otorgamiento de uso o goce temporal de bienes conocido con ustedes como arrendamiento. Eso está en el artículo 114, 115, 16, 17 y 18. Son 5 artículos en los cuales se encuentra este capítulo. Bueno, iniciamos. Hay ciertas características de este capítulo 3. Es el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes inmuebles, porque si fueran bienes muebles, estuviera en el capítulo 2 de actividades empresariales. Arrendar un equipo, arrendar un auto, ¿sí me explico? En este caso es de inmuebles. ¿Cuáles son los más típicos o los más conocidos? ¿Qué es el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes? Arrendamiento, subarrendamiento, comodato, usufructo, habitación, y esos son los principales. Y la ley dice o cualquier otro tipo o cualquier otra clase de que se otorgue el uso o goce a título oneroso. Se tiene que cobrar. Si no se cobra, obviamente no hay impuesto porque falta un elemento de la relación tributaria. Entonces, estos son directamente al cobro. Bien. En la fracción primera está, como se los dije yo, este otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. En la fracción segunda está el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes inmuebles a partir de un fideicomiso, lo que se conoce como fibras. Y están amparados por certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Esos que establece el artículo 228 bis de la letra A a la letra K de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Este ha cobrado mucho auge actualmente porque si ustedes ven los grandes edificios en donde hay varios socios, muchos socios por supuesto, y que no les interesa tener un departamento, un local o una oficina, no. Les interesa tener una parte alícuota de todo el edificio. Y entonces es a través de un fideicomiso. El fideicomiso, como lo establece la ley, es la fiduciaria, que normalmente es una institución bancaria, el fideicomitente que aporta en propiedad fiduciaria una serie de bienes o derechos legítimos, reales, y el fideicomisario, que es el que recibe los beneficios del fideicomiso. El fideicomitente a su vez puede ser fideicomisario, ¿de acuerdo? Si vamos a hablar de arrendamiento, pues vamos a hablar de que existe un grupo que aporta, ese es el objeto del fideicomiso, construyen y en lugar de entregar escrituras públicas, se entregan certificados de participación inmobiliaria no amortizables. ¿A quién se los entregan? A los fideicomisarios. El mismo fideicomitente que aporta puede ser el mismo fideicomisario que es el que recibe los beneficios. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos. Posteriormente, en el artículo 115, si me hace favor mi equipo de producción, exactamente, vamos a ver. Si nosotros, vamos a ver, no sé cómo se haga esto para allá, pero bueno, ahí dice, vamos a hacerlo grande para que ustedes lo puedan ver, porque sí necesitamos analizarlo mejor. Ok. El impuesto predial,
que además son los pagos de contribuciones por contribuciones locales de mejoras, planificación o de cooperación para obras públicas que efectúen a los inmuebles. En el caso del impuesto local, pagado por los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Esta es la fracción primera. Este nuevo impuesto local es el impuesto cedular. Este impuesto cedular, que está en el artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, hay algunos estados de la República que lo cobran, son impuestos estatales, como el impuesto sobre nómina, como el impuesto predial, el suministro de agua, etc. Entonces, es importante tener que este es el pago, ¿sí me explico?, en el año o en el mes que corresponda. Si yo pago atrasados, pues sí, qué bueno que estoy al corriente, pero no voy a poder deducirlos. Tenemos el gran problema de que en ocasiones en diciembre sale, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, sale la posibilidad de poder pagar en forma anticipadita en un 8% de disminución de pago. Entonces muchos dicen voy a pagar en diciembre, me ahorro un 8% y con eso lo hago. Pero estoy pagando, vamos a suponer el de 2024, no lo puedo deducir en 2025 o el que pagué en 2023, en estricto sentido no lo puedo deducir en 2024. Pero ¿quién lo hace? Aquí nomás nosotros decidimos el deber ser. ¿De acuerdo? Entonces, eso se paga y lo podemos nosotros deducir. Igual el consumo de agua si es que no lo pagan los inquilinos. ¿De acuerdo? Segundo, en el caso de impuesto local pagado sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, los gastos de mantenimiento, que es la fracción tercera del artículo 115, que los vamos a comparar con, permítanme tantito, con el último que dice las inversiones en construcciones, adiciones y mejoras. ¿Por qué? Por una razón, porque mire, en el caso de esta fracción, permíteme, sí, gastos de mantenimiento. En el artículo 817 del Código Civil establece que son gastos de mantenimiento. Son aquellos prescritos por la ley sin los que la cosa se pierde o desmejora. Ese es un gasto de mantenimiento. A contrario censo de las inversiones en construcciones, adiciones y mejoras, que está legislado en el 818 y 819 del Código Civil. Entonces, son gastos, primero el mantenimiento, son gastos necesarios. Los otros son gastos útiles, aquellos que aumentan el producto o el valor de la cosa. Y el 819 son aquellos que no son necesarios y que son nada más para el ornato o comodidad del poseedor. Esas son inversiones. Y es importante las inversiones porque recordemos que estas son las deducciones. Tendríamos que irnos a los requisitos de las deducciones, que no están en el título 2 de personas morales, no están en el título 4, capítulo 2 de actividades empresariales y profesionales, sino están en el artículo 147, 148, 149, que son las deducciones para el capítulo 3, 4 y 5. Entonces ahí es donde están los requisitos de las deducciones. Pagar con cheque nominativo, todas las erogaciones que se hagan según las que vamos a ver aquí, ¿de acuerdo?
Y esos son los requisitos, artículo 147. Entonces, ¿por qué es importante hacer la diferencia? Bueno, porque si vemos en la parte de arriba de nuestras láminas, dice los intereses reales pagados por préstamos para la utilización y compra de construcciones o mejoras de los bienes inmuebles. Entonces, si yo, vamos a hablar que voy a pintar el edificio o voy a pintar el local, pues el local es un gasto de mantenimiento para mi punto de vista. ¿De acuerdo? Porque sin ellos la cosa se pierde o desmejora, no lo voy a poder rentar limpio y arreglado, ¿no? Pintado. Eso, si yo pido prestado al banco y me presta y me cobra intereses, eso sí los puedo deducir. Pero si hago alguna obra, cambio de ventanas o aplanado de la construcción o algo diferente que sea para el ornato, que aumente el precio o producto de la cosa para que yo lo pueda rentar mejor y más caro, entonces, aunque eso yo no lo voy a poder deducir, los intereses, ¿de acuerdo? Es importante que lo tengamos y que lo sepamos averiguar. Bien. Aquí hablamos de los gastos por consumo de agua, como los que cuando no los paguen el que usa o goza el inmueble, pues el arrendatario, ¿no? Pasamos aquí, ya vimos los intereses. Esta fracción que está aquí, los salarios, comisiones y honorarios bancarios, así como los impuestos, cuotas de contribuciones que conforme a la ley le corresponda cubrir sobre dichos salarios efectivamente pagados. Eso está en el artículo 147, fracción séptima, que es el que sean con retención y entero del impuesto. Todo lo que yo retenga lo tengo que pagar. Pero tenemos una limitante al artículo 148, fracción sexta, que se remite a que solamente de estos salarios, comisiones y honorarios, solamente voy a poder deducir el 10% de los ingresos efectivamente cobrados. Es importante tenerlo. Si yo te rento a ti y no me pagas, contrato un abogado para hacer un juicio, le estoy pagando al abogado, pues si yo no recibo nada, yo puedo decir el 10% de la nada, ¿de acuerdo? Y está en el 148, o sea, como los no deducibles. No se refiere al 147, que son requisitos de las deducciones, ¿de acuerdo? Bueno, como ven ustedes, entonces, haciendo rápido, un conteo rápido, tenemos nosotros el impuesto predial pagado, las contribuciones locales de mejoras, planificación, el impuesto local, los gastos de mantenimiento, los gastos por consumo de agua, los intereses reales, salarios y comisiones, ¿de acuerdo? Y el importe de las primas y las inversiones en construcciones, adiciones y mejoras. Esto es lo que puedo deducir. Oye, fisco, fíjate que yo tengo unos departamentos en Satélite, tengo otros departamentos en la salida a Xochimilco, tengo otros departamentos en Bosques de las Lomas y otros departamentos en el oriente. No, en el oriente. Allá por cerca del Estado de México, la salida a Puebla. Y fíjate que dice que son los gastos estrictamente indispensables para obtener el ingreso. Ese sería el requisito de la deducción, ¿no? Dice, ¿por qué es estrictamente indispensable? Pues, ¿qué crees? Sí sería estrictamente indispensable, pero no lo puedes hacer porque solamente son estos.
Oye, entonces, ¿qué hago? Pues necesito pagar renta del local donde esté, si es que tengo varios arrendamientos. Necesito pagar otro tipo de personal. ¿Sí me explicó? Entonces, no. Eso sí no puede. Solamente estos seis párrafos, seis fracciones que marca este artículo 115. Entonces, como ven ustedes, pues solamente y únicamente esto que nos marca el artículo 115. Ahora, si tú no tienes muchos gastos, que es lo más común, ¿por qué? Porque yo lo rento y bueno, pues durante 1 año o 2 años que dure la renta, pues ya no le vuelvo a hacer nada. ¿Sí me explicó? Ya si lo tiene que pintar, pues que lo pinte el arrendatario. Yo se lo entrego impecable con todo el mantenimiento hecho. ¿De acuerdo? Entonces, tengo pocos. Bueno, pues si tengo pocos, entonces hay una opción en el segundo párrafo del artículo 115, que es deducir el 35% de los ingresos por este otorgamiento de uso o goce de bienes inmuebles. Además, en los pagos del impuesto predial correspondientes al año de calendario o al periodo de obtención de los ingresos del ejercicio. Entonces, una u otra. Es importante aclarar que estos requisitos de las deducciones pues abarcan a todo el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, tanto en la fracción primera como en la fracción segunda. Bien. ¿Qué pasa cuando yo subarriendo? Yo soy el arrendador, tú eres el arrendatario y te doy autorización que subarriendes. Yo que voy a poder deducir esto que estamos platicando. Y tú que vas a poder deducir que eres el arrendatario con derecho a dar en subarriendo en lo arrendado, pues solamente vas a poder deducir lo que me pagas de arrendamiento. ¿Está acopado? Sí, sí está. Tú obviamente te vas a ser responsable del que paga, porque tú eres, y el que está arrendatario realmente, el subarrendador, es el que es un responsable solidario. Tú eres solidario y subsidiario. Cuando el contribuyente ocupe parte del bien inmueble el cual derive el impuesto por otorgar el uso o goce temporal de bienes, o lo haga en forma gratuita, bueno, pues entonces dice que se va a poder deducir la parte de los gastos del impuesto predial y los derechos por cooperación de obras públicas en la proporción de metros cuadrados que se utilice. Si yo vivo en primer piso y rento toda la parte de abajo, 50 y 50 por decirles algo, bueno, yo nada más voy a poder deducir el 50% del predial. ¿De acuerdo? Y del agua, pues no, pues si ellos lo pagan, sin problema. Entonces, sí es importante esa restricción. Entonces, siempre está ahí al pendiente de nuestros contratos. Bien. Vamos al artículo 116. Aquí ya estamos hablando de pagos provisionales. ¿De acuerdo? Aquí tenemos pagos provisionales trimestrales y pagos provisionales mensuales. Quiero aclararles que el pago provisional es los ingresos del mes y las deducciones del mes. La diferencia positiva es lo que me va a servir de base para calcular el artículo 96. Es importante también aclarar que al ser pagos trimestrales y pagos mensuales, bueno, como lo dice el propio artículo 116, los pagos serán trimestrales cuando el impuesto anual,
discúlpenme por favor, son pagos provisionales trimestrales cuando únicamente recibo ingresos hasta por 10 UMAS. Se dice salarios mínimos, pero no son UMAS. Algo así como 35,000 pesos. Nosotros tenemos aquí, déjame checar, 32,571 pesos. Si únicamente rentas y cobras menor que eso, bueno, pues vas a poder decir que los pagos son trimestrales. ¿Por qué únicamente? Porque si tú rentas locales comerciales, pues también hay IVA. Y tú no puedes pagar un IVA trimestral y otro mensual si tienes ingresos, por ejemplo, de actividades empresariales o profesionales, o tienes IVA de intereses, pues esos son pagos mensuales. Entonces, por eso habla de únicamente, ¿sí? Entonces, eso es muy importante entenderlo. Ahora, no tengo únicamente eso, bueno, pues entonces nuestros pagos serán mensuales, ¿sí? A más tardar, obviamente, el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago. Pagos, obviamente, trimestrales y mensuales. Ingresos del mes, deducciones del mes. ¿Qué pasa si yo tengo mayores erogaciones? Pues entonces no se llama pérdida, porque si usamos la ley, la situación de pérdida, pues vamos a ver que se tendría que actualizar. Entonces, es una disminución. Si tengo una disminución de más en un mes o un trimestre, las paso para el siguiente dentro del ejercicio. ¿De acuerdo? Dentro del ejercicio. Si tenemos más pérdidas, pues sí vamos a poderlas hacer en la declaración anual, pero sin que correspondan a salarios y actividades empresariales y profesionales. Es injusto, muy, muy injusto. Pero bueno, así está nuestra ley para poderlo realizar. Entonces, estos pagos provisionales que estoy marcando aquí son para la fracción primera. La fracción primera que habla de otorgamiento de uso o goce temporal de bienes inmuebles, arrendamiento, subarrendamiento, comodato, usufructo, habitación, ¿sí? Porque existen otro tipo de pagos provisionales que son los pagos provisionales que va a ser la fiduciaria. Pero aquí tenemos el cálculo de estos pagos. A ver, ingresos del mes o del trimestre, menos las deducciones autorizadas del mes o del trimestre. Tenemos una base gravable, le aplicamos, dice la ley, la tarifa del artículo 106, tercer párrafo, pero eso es de actividades empresariales y profesionales, y ahí mismo me dice que me vaya yo al artículo 96. Ahí me sale el ISR a pagar, menos retenciones mensuales o trimestrales de personas morales. Es importante esto, recuerden que aquí podemos estar en el régimen general o en el régimen de confianza. Esto que estoy platicando es del régimen general, porque en el régimen de confianza es de acuerdo al ingreso, se va a aplicar un porcentaje del ingreso. Para el IVA no, para el IVA es diferente, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, esto que estamos hablando es obviamente para ellos. Si nosotros estamos en el régimen general y le arrendamos un local comercial a una sociedad anónima, a una persona moral, nos va a retener el 10% si estoy en el régimen general. Si estoy en el régimen de confianza, vamos a tener que ver la retención del 1.25.
sí es importante informar qué tipo de retención se va a hacer. ¿De acuerdo? Si estoy en el régimen de confianza, tenemos que avisarlo para que me retengan el 1.25 y no el 10% como establece en el régimen general. Recuerden que el capítulo 3 del título 4 está en personas físicas. ¿De acuerdo? Muy diferente al que sea de personas morales. ¿Ok? Bien. Pues ya tenemos ingresos del mes o del trimestre, menos deducciones autorizadas del mes o del trimestre, artículo 115. Base gravable, tarifa del artículo 106, que ya les dije que es la 96, y sale un impuesto a pagar, menos retenciones mensuales o trimestrales que nos hagan las personas morales. ¿De acuerdo? Lo más probable es que sea mensual, porque yo voy a pedir la renta, a exigirla, pues a los 5 primeros días, o como diga el contrato, ¿cuándo es esto, no? Entonces es importante tener esto en su mente, y ya después me sale el ISR a pagar del mes o del trimestre. ¿De acuerdo? Bien. Es importante aclararles la importancia que se tiene, porque en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 91 y sobre todo en el 92, establece la posibilidad que las personas físicas tengan bienes en copropiedad. 938 del Código Civil. Copropiedad es cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varios. Y también me establece que si estoy casado por sociedad conyugal, igual. Se viene, y es importante entender que nosotros suponemos que la copropiedad es en partes iguales y que la sociedad conyugal son partes iguales. Mas no es así, porque yo puedo ser copropietario junto con otros 3 y mi porcentaje es del 25, del 10 o del 5, dependiendo en qué parte sea yo propietario. En el caso de la sociedad conyugal, pues igual, dice sociedad conyugal, ¿a qué porcentaje? Cuidado, nunca lo hacemos así, pero así debería de ser. ¿Ok? ¿A qué porcentaje es el cómo se tiene que pagar? Tenemos que tenerlo muy presente, porque los pagos provisionales los hacemos cada uno de los contribuyentes que tenemos la modificación patrimonial, así como la declaración anual. Así lo establece el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, salvo que decidamos, en el caso de matrimonios, en el caso de dependientes económicos o de tutores, pues puede ser que el que más gana es el que más cobra. Y déjenme decirles, por supuesto que no hay que aceptarlo. Pero bueno, llegamos a la mitad de nuestro programa y es importante que ustedes tengan toda la información de todos los cursos y capacitaciones que tiene IMEFI. ¿Cómo están, colegas? ¿Listos para presentar el dictamen fiscal, el CIPRED 2023, que se presenta a más tardar el 15 de mayo del 2024? Difícil, ¿verdad? Es toda una pesadilla. Bien, nosotros queremos invitarlos a los cursos que tenemos de el dictamen fiscal. Lo que vamos a estar revisando es la parte de los anexos del dictamen fiscal de estados financieros en general. Revisamos qué cambios hay, revisamos cuáles son los ajustes importantes que debemos tener para llenado de los anexos. Vamos a ver específicamente los
anexos que tienen que ver con partes relacionadas nacionales y extranjeras, que eso nos lleva a otro tema, los anexos en el CIPRED de este rollo. Trabajaremos sobre el informe, sobre la revisión de la situación fiscal e información adicional que se incluye en el CIPRED 2023. Este informe siempre tiene muchos detallitos que debemos estar considerando y seguro será importante tenerlos. Y veremos las notas a los estados financieros en general 2023. Nos vemos ahí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto hacerles la invitación a nuestro próximo curso al hablar de la NIF D1, NIF D2, ingresos por contratos con clientes y costos que emanan de estos ingresos por contratos con clientes. Los invitamos para que conozcamos sobre cuándo se considera un ingreso, cuáles son los costos por cumplirle a un cliente, costos para obtener a un cliente. Todo esto nos va a ayudar a que generemos una mejor información financiera para la toma de decisiones y también lo enfocaremos con el lado fiscal. Los invitamos a través de IMEFI. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor los quiere invitar a que estén en este curso de implicaciones fiscales y contables de la PTU. ¿Tuviste utilidad? ¿Eres persona física? ¿Eres persona moral? ¿Estás obligada a pagarla? ¿Cuánto? ¿Cómo la calculo? ¿Quién tiene derecho? Todas y estas y más preguntas vamos a aclarar en este curso. Así es que no se lo pierdan, nos vemos pronto. Implicaciones fiscales y contables de la PTU. Regresamos de nuestro corte y tengo aquí en mi pantalla, si me hacen favor, el equipo de producción, la tarifa del artículo 96. Miren, nada más para que tengan ustedes una idea. Aquí está la tarifa del artículo 96. Vamos a suponer que tenemos un ingreso de 31,233.50. Tenemos un impuesto a pagar de 5,412. Esa es la base, 31,000. ¿De acuerdo? Ingresos menos deducciones para hacer el pago provisional del régimen general. ¿Qué pasa si yo estoy casado por sociedad conyugal? Entonces vamos a suponer, por favor, si son tan amables, de que cada uno nos corresponde 15,487. Discúlpenme, y vamos a suponer que sea la mitad de los 31,000. Aquí yo pagaría 1,640.18. ¿De acuerdo? Sí, nada más que 1,640.18 y 1,640.18 míos, pues obviamente son 3,280. ¿De acuerdo? Sí, porque lo estoy haciendo en copropiedad. Si no lo hago en copropiedad o en sociedad conyugal, entonces pagaría en lugar de 1,618, pagaría 5,412. Por eso es importante, cuando está uno casado por sociedad conyugal o hay copropiedad, ¿sí me explico? Sí es muy importante que se diluya la carga fiscal, desde pagos provisionales y en la anual, como lo marca obviamente el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Este es un ejemplo claro de esto. Estamos hablando del régimen general, pero también podría ser del régimen de confianza. Ahora vamos a suponer otro problema del régimen general. Yo estoy casado por sociedad conyugal y yo
tengo unos bienes que no pertenecen a la sociedad conyugal porque son antes de que yo me casara. En ese momento son ingresos míos y tengo gastos míos y otros que son de mi esposa y míos de lo que tenemos en sociedad conyugal. Yo puedo decidir o yo puedo estar obligado a pagar pagos mensuales, pero mi esposa a lo mejor es el único ingreso que tiene. Entonces a lo mejor ella no, porque no rebasa los 32,000 pesos. ¿Sí me explico? Porque como son pagos individuales y declaraciones individuales, también son situaciones separadas, que me puedo ir por gastos o me puedo ir por deducción ciega. Dependiendo de los ingresos, puedo hacer pago trimestral o puedo hacer pago mensual. Entonces, es importante entender esto porque si no lo podemos entender, vamos a poder tener problemas, sobre todo financieros, porque vamos a estar pagando de más. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, otra situación que necesitamos ver, permítanme tantito para salirme de aquí, ¿de acuerdo? Aquí está, artículo 116. En el artículo 116 de la ley, como ya lo vimos, establece, déjenme ponerle un poco más, ahí está. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo por el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes inmuebles, efectuarán los pagos provisionales con base, obviamente, en los ingresos y con base en la cantidad que tengamos. Y entonces nos dice, de este capítulo, por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, efectuarán los pagos provisionales mensuales o trimestrales a más tardar el día 17 del mes o del trimestre que corresponde el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es por lo que respecta, permítanme tantito, déjenme hacer aquí, pagos provisionales. La tarifa aplicable me dice que es la del 106, la del 106 se refiere obviamente al artículo 96 y es importante lo del trimestre o del mes, miren, ¿por qué? Les voy a explicar. Aquí estamos hablando de una persona física en principio, tratándose de toda la declaración anual, no de un caso específico como este, de que por lo que respecta a actividades empresariales, profesionales, arrendamiento e intereses, yo traslado el IVA. Tengo que llevar una contabilidad por cada uno, ingresos menos deducciones, la cuenta de banco, ¿sí me explico? Porque hay que pagar arriba de 2,000 pesos con cheque nominativo, por supuesto. Ahora bien, si yo tengo esos ingresos y tú eres el contador, ¿qué me dirías? Oye, Jesús, pues tienes que tener una chequera para lo que son actividades empresariales, otra chequera para que son profesionales, otra chequera por arrendamiento y otra chequera por intereses. 4. Hasta aquí vamos, 4. ¿Por qué? Porque son 4 contabilidades, 4 cuentas de caja, 4 cuentas de banco. ¿De acuerdo? Y si llevamos una sola cuenta, pues ¿qué va es un ceviche. Pero bueno, vamos a suponer que lo llevemos medio ordenado. En el caso del impuesto sobre la renta son ingresos menos deducciones y el pago. Pero ¿qué pasa en el caso del IVA? El IVA es por actividades empresariales y profesionales, capítulo 1, capítulo 2, enajenación de bienes, prestación de servicios, 3, otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. Entonces tenemos 3
que se trasladan y además que se acreditan. Entonces la pregunta es, si yo tengo una sola chequera, ¿qué contabilidad hago? ¿Y de qué banco? ¿De dónde saco la chequera para sacar un gasto de tal capítulo mayor de 2,000 pesos o de gasolina, por ejemplo? Entonces, en estricto sentido son 4. Yo me vería de una quinta, que es para separar el IVA de estas, la expedición, traslado y acreditamiento. Y la diferencia acá, traslado y acreditamiento acá, traslado y acreditamiento acá, traslado y acreditamiento acá, para que de aquí pague el impuesto al valor agregado. Porque si lo pago de esta sola chequera, ¿qué va a pasar con la contabilidad? No la vamos a poder llevar y la tenemos que enviar, ¿eh? O sea, no es tan sencillo. ¿De acuerdo? No es tan sencillo. Entonces, los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, cuyo monto mensual no exceda de 10, dice hay salarios mínimos, pero son UMAS, que ya les dije a usted, voy 32,571 pesos, lo tienen que hacer trimestral. Por eso es únicamente, porque no puede haber pagos provisionales mensuales y trimestrales del impuesto al valor agregado. En el caso de subarrendamiento, pues ya lo vimos, lo que yo puedo deducir, sí también se podría considerar obviamente todo lo que hemos hablado. Aquí nos habla de la retención del ISR de la persona moral, que aquí nos está estableciendo, permítanme, déjenme ver dónde ando aquí, del 10%. ¿De acuerdo? De retención. Si somos del régimen de confianza, pues es el 1.25. Sustitución de la obligación de retener. Bueno, si nosotros mandamos una factura con ya la retención, no hay problema. Si no, la persona moral me tiene que hacer la retención y hacer el entero. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver el pago provisional de la fracción segunda del artículo 114, que se refiere a las operaciones de fideicomiso, las que hace la fiduciaria. En las operaciones de fideicomiso por los que se obtenga el uso o goce temporal de bienes inmuebles, se considera que los rendimientos son ingresos del fideicomitente, aun cuando el fideicomisario sea persona distinta. Siempre ha sido igual, pero no es lo que debe de ser, porque el fideicomitente, salvo que se convierte en fideicomisario, recibe los beneficios. A excepción de los fideicomisos irrevocables. Bueno, déjenme encontrarme aquí. Ya me encontré. ¿Ok? La fiduciaria va a hacer un pago provisional del 10% por el total de los ingresos. 10%. ¿De acuerdo? O sea, recibe ingresos 100 pesos o 100,000 pesos, el 10% es lo que paga de pagos provisionales. Entonces, y sin deducción alguna, tiene la obligación, obviamente, de recabar la comprobación de todas las erogaciones. La institución fiduciaria proporcionará más tardar el 31 de enero de cada año a quien corresponde los rendimientos, el comprobante fiscal de dichos rendimientos, de los pagos provisionales efectuados y de las deducciones correspondientes al año de calendario que se trate, aunque se tiene que hacer mes a mes o mes a mes. Aquí no es trimestralmente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos de los pagos provisionales. Entonces tenemos fracción primera y fracción segunda del artículo 14. El 15 son las deducciones por gastos o por erogaciones y el 35% y predial.
¿De acuerdo? Después tenemos pagos provisionales de la fracción primera y pagos provisionales de la fracción segunda. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que más necesitamos saber y conocer? Bueno, saber y conocer necesitamos adentrarnos al artículo 194 del reglamento. Y dice que los contribuyentes que perciban ingresos de los señalados en el capítulo 4, capítulo 3, podrán calcular el último pago provisional, sumando todo y pagarlo en diciembre. Es un error, porque si salgo a pagar, ni modo que pague en diciembre lo que puedo pagar en abril. Digo, no, la verdad, no te voy a hacer caso. 195. Deducciones que excedan, como ya les platiqué, cuando en un año de calendario las deducciones que se refiere el 115 de la ley sean superiores a los ingresos del título 4, capítulo 3, la diferencia podrá deducirse de los demás ingresos del contribuyente, salvo del capítulo 1 y 2, como dice abajo. ¿Qué otra cosa me dice? El artículo 196. Deducción opcional no sujeta a cambio. Miren, ¿qué me dice? Yo puedo empezar a deducir el 35%, la deducción ciega. Si a final del año yo tengo más erogaciones deducibles que lo que es el 35% y el predial, entonces en la declaración anual cambio, o viceversa. Entonces sí es importante entender y ver que es, y no nada más es por este bien, sino por este bien y todos mis bienes, ese bien de mi esposa y todos los bienes o de nuestros copropietarios. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. El 197 de la ley, del reglamento. Pagos provisionales, deducciones para el cómputo. Los contribuyentes efectuarán, al efectuar los pagos provisionales, a que se refiere el 116 de la ley, harán las deducciones que corresponden al artículo 115 respecto a cada uno de los periodos. Bien, ¿qué más necesitamos ver? En el caso de deducción de inversiones, sí es importante entenderlo, ¿de acuerdo? Porque en el régimen de confianza son ingresos y les vamos a aplicar una tasa. Hasta ahí dice que no le importa qué deducciones tengan. Sí, nada más que si tengo que pagar el IVA, pues para poder acreditar, salvo que no quiera acreditar, para poder acreditar, tengo que tener un comprobante con el IVA por separado, que sea estrictamente indispensable para obtención del ingreso, ¿de acuerdo? Y reunir todos los requisitos. Eso es para el IVA. Y para la PTU, aunque esté yo en el régimen de confianza o en el régimen general, necesito las deducciones para sacar la base de lo que sería la base para la PTU. Cuando las deducciones no se efectúen dentro del periodo que corresponda, se podrán efectuar en los siguientes periodos. Las deducciones, no habla de pérdida, las deducciones. Concepto deducible en caso que los ingresos percibidos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles sean inferiores a las deducciones del periodo, los contribuyentes podrán considerar la diferencia que resulte entre ambos conceptos como deducible en los periodos siguientes, siempre y cuando dichas deducciones correspondan al mismo año de calendario. No se vale. Y ya después vemos que en la anual sí se puede. 198 del reglamento. La obligación de efectuar pagos provisionales
habla que los contribuyentes que únicamente perciban ingresos para otorgar el uso goce temporal de bienes, en el primer año de calendario me dice que si no rebaso de los 10 salarios, pues que no haga, pero ya rebasando sigo haciéndolo. Entonces, también hay que tener cuidado eso. Y cuando hablamos de este límite, hablamos cuando es copropiedad, probablemente no tenga yo ninguna necesidad. Bien, déjenme. Recibos de arrendamiento. Aquí me especifica que yo tengo que poner en el comprobante fiscal, tengo que poner el número de la boleta predial del bien que estoy arrendando, ¿de acuerdo? Ese es importante tenerlo para no tener ningún conflicto. Bueno, eso es por lo que respecta al reglamento. Nada más déjenme, por favor. Déjenme, por favor. Espérenme tantito. No. Denme oportunidad, espérenme tantito. Aquí está. No. Aquí está, en este caso, lo que sería, no lo alcanzo a tratar ahorita, porque no me alcanza el tiempo para tratarlo el día de hoy, el régimen de confianza. Traté obviamente lo del régimen general. Acuérdense que de cualquier forma, si estamos en el régimen de confianza, que es actividades empresariales y profesionales, arrendamiento e intereses, quiero decirles, salarios tengo que hacer declaración anual, arrendamiento tengo que hacer declaración, intereses tengo que hacer declaración. Entonces déjenme apagar aquí ya esto. Ok. Bien. Ya hay que dejar de pasar la lámina, si eres tan amable. Ahí en equipo de producción. Gracias, muy amable. Déjame yo apagar aquí la mía también. Y entonces, déjame ver. Permíteme un segundo. Válgame Dios. Permíteme, para ver, necesito aquí poner aquí algo. Ok. Bien. Para la próxima sesión nos vamos a meter en el régimen de confianza dirigido a lo que sería el régimen del ISR y el régimen del IVA. Desde el punto de vista de lo más reducido, lo más importante que es la diferencia. Porque en el caso de las personas físicas, el capítulo 2, que es el régimen de confianza, tiene opciones. Al tener opciones, ¿qué quiere decir? Que lo que manda es el régimen general y después por cada una de las opciones tienen más menos. Entonces, necesitaríamos ver esos más menos que tenemos ahí. Entonces, la próxima cápsula que tengamos va a dirigirse directamente a lo que es el régimen de confianza junto con este de arrendamiento y algunos otros que podemos tocar, pero principalmente el de
para que vean cuáles son las deducciones que se pueden hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos llegado al fin de nuestra cápsula. Yo quiero agradecer, obviamente, a IMEFI TV que nos dé la oportunidad de platicar con ustedes. Su servidor amigo José de Jesús Millarufe, socio director de Milla Yarufe SC, teléfono 55 26 53 75 80, mi correo millaarufe@yahoo.com.mx, en redes sociales, obviamente en IMEFI TV y en Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Se despide de ustedes, no sin antes agradecer su presencia. Si les gusta, denle like, pásenlo a otros arrendadores, de algo les puede servir, siempre se aprende algo nuevo. Y por favor, si tienen preguntas, ya sea que me las hagan en mi correo o ya sea que se las hagan a través de IMEFI para podérselas resolver. Como no es un programa en vivo que se podría hacer un intercambio de información, pues entonces está supeditado esta situación. ¿De acuerdo? Bueno, recuerden ustedes, este fue un programa más de Fiscal a Fondo.